Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 78. Dice así la escritura: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, el llamado es a escuchar la ley, a inclinar el oído a las palabras de Dios y entender que esta escritura fue cuando el Señor abrió su boca para hablar en proverbios. Así que aquí vamos a encontrar una información que va a ser muy importante para nuestras vidas, un conocimiento que debemos aplicar. En las escrituras muchas veces el Señor nos muestra lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido, pero es todo un ejemplo, es como que toda una guía para que nosotros podamos entender muchas veces nuestros comportamientos y cosas que nosotros debemos de evitar o debemos hacer. Dice así el verso 3 y 4: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Vamos a analizar esa porción porque aquí hay bastante información. Lo primero es muy importante que nosotros contemos a nuestros hijos todas las vivencias, todas las historias, todas las cosas que nos han sucedido. Igual que contar las historias del pueblo de Israel, porque todos esos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de su pueblo y los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas puede hacer la gran diferencia para que nuestros hijos los tomen como señales con las cuales ellos pueden aumentar su fe y caminar en fe. Entonces, escuche esto porque dice: contaremos a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Entonces, muchas personas han alabado al Señor por las cosas que Él ha hecho. Contemos esas alabanzas. Lo otro es, contemos la potencia del Señor, hablemos de la grandeza del Señor, porque cuando nosotros hablamos mucho de los problemas, de las dificultades, engrandecemos el problema y aquel que genera los problemas. Pero cuando nosotros engrandecemos a Jehová hablando de toda la potencia y las cosas que Él tiene, la historia es otra. Lo otro es, y las maravillas que hizo. Entonces hablemos de las maravillas del Señor, hablemos de la potencia del Señor y hablemos de las alabanzas del Señor, producto o resultado de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Verso 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Cuál sería la diferencia si Jacob e Israel son lo mismo? Recuérdese que Jacob, era su nombre inicial, pero una vez que él peleó con el Señor y ganó, entonces el Señor le cambió el nombre y le puso Israel, porque Israel significa pelea con Dios y con los hombres y vence. Entonces, el llamado aquí es: ¿qué somos nosotros? Porque tal vez nosotros somos del pueblo de Dios, pero algunos están como Jacob y otros, acuérdense, la palabra Jacob significa engañador. A veces nos engañamos nosotros mismos, pretendemos que engañamos a Dios o engañamos a las demás personas. Lo que estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. O nosotros nos llamamos Israel, que peleamos con Dios y con los hombres y vencemos. Entonces, ¿cuál es el nombre que vamos a tomar? Y el Señor dice aquí: establecí testimonio en Jacob. Si nosotros establecemos el testimonio en nuestras vidas, aunque estemos como Jacob, como el nombre de engañador, nosotros vamos caminando en el proceso de alcanzar el nombre de Israel, que es pelear con Dios y con los hombres y vencer. Y dice: y puso ley en Israel. Así que para que la ley sea puesta, una cosa es tener el testimonio, otra cosa es tener la ley. Nosotros debemos buscar no solamente tener el testimonio, sino la ley del Señor en nuestras vidas. Es decir, haber pasado de un proceso de Jacob a Israel. La segunda parte de ese verso 5 dice: la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Entonces, notifiquemos a nuestros hijos los testimonios de Dios, pero notifiquemos a nuestros hijos la ley de Dios, porque de esa manera ellos van a poder encontrar la ruta marcada para el camino del Señor. Verso 6: para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacieron y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Cuando usted lee el tenor de todas las escrituras, se entera o se da cuenta cuán importante es contar los testimonios de Dios, cuán importante es contar todas aquellas cosas que el Señor ha hecho, el poder con el que se ha movido, porque si nosotros hacemos eso, nosotros estamos generando en las próximas generaciones, valga la redundancia, estamos como inyectando en las próximas generaciones un nivel especial de confianza.
aquellas cosas que nuestros niños escuchan, nuestros hijos desde muy pequeños empiezan a escuchar acerca de las cosas que ha hecho el Señor, se irán grabando en sus corazones y entonces ellos van a poner en Dios su confianza y van a guardar los mandamientos del Señor. Verso 8, 9 y 11 está hablando de que a pesar que se les dijo que contaran esos testimonios y todo ese tipo de cosas, cosas equívocas hizo el pueblo. Y empecemos a la lectura en el verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Así que si nosotros contamos los testimonios y si nosotros contamos la ley del Señor y nosotros hacemos que ese proceso vaya en los corazones de nuestros hijos, entonces el llamado es para que no sean como aquellos que son rebeldes y que no disponen el corazón para con Dios, ni son fieles. La fidelidad es algo que nosotros no podemos pedir. Oh, Padre, dame fidelidad por ti. Uno no puede pedir eso, sino que uno lo desarrolla. El hecho de la fidelidad es algo que usted toma una decisión y sigue el proceso para desarrollar la fidelidad en su vida. Verso 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. Eso de volvieron las espadas, ¿qué es? A veces nosotros nos encontramos en guerras espirituales, en problemas, en dificultades. Y muchas personas, cuando se encuentran a través de esos problemas, deciden volver las armas. Es decir, ya no peleo más, yo ya dejo que el enemigo gane la batalla, que el enemigo haga como quiera. Entonces, aquí está hablando de Efraín, dice, los hijos de Efraín, arqueros armados. De pronto nosotros estamos armados con toda la palabra, dice, volvieron las espadas en el día de la batalla. No podemos volver las espadas. Verso 10. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Así que mantener la ley en nuestra vida es como mantener nuestros arcos listos y nuestras espadas listas, porque esas son las saetas que nosotros mandamos en contra del enemigo. Si el enemigo nos trae pensamientos de pobreza, pues bueno, saque a relucir todas aquellas porciones donde el Señor le ha dicho que Él lo hará prosperar en todo. Entonces, cada una de esas cosas es decir, la palabra de Dios, la ley de Dios habitando en nuestro corazón se constituye en un arma contra el enemigo, pero no vuelva a las armas. Cuando los problemas vengan, las dificultades vengan y el enemigo hable a su mente, no le permita que eso haga, no sé, espacio allí, sino que rechace todos esos dardos de fuego del enemigo hablando la palabra de Dios, aquella espada, aquellos flechas listos que nosotros no podemos dejar de lanzar contra el enemigo. Dice, si nosotros hacemos eso, nosotros estamos guardando el pacto. Dice el verso 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces, qué triste es decir lo que el Señor está haciendo. Ustedes están teniendo batallas y cuando tienen batallas no suelten sus armas, que es la palabra de Dios, que son los testimonios. Pero qué triste cuando nosotros no lo hacemos. Y aquí como dice el verso 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ese es el testimonio. El testimonio es usted es testigo de pasó estas cosas. Entonces nosotros somos testigos de que ha sanado a tal persona de cáncer, nos sacó a nosotros de estados de depresión, tenía pensamientos de suicidio y ya no los tengo, tenía problemas de no sé, vicios o cualquier cosa. Entonces cada uno de nosotros tiene testimonios y no nos podemos olvidar de cada una de esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y Él va a empezar a mencionar aquí cuáles fueron esas cosas específicas que hizo. Por ejemplo, dice el verso 12, delante de sus padres hizo maravilla en la tierra de Egipto, en el campo de Zoar. ¿Se les olvidó? Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. ¿Se les olvidó eso también? Les guió en el día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Eso también se les olvidó. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Entonces, dice el verso 11, se les olvidó, no solamente no guardaron el pacto yendo en contra del enemigo cuando están en momentos de dificultades y cómo van en contra del enemigo, sacando la palabra de Jehová de nuestra boca. Pero aparte de eso, se les olvidó todas las cosas buenas que yo he hecho con ustedes. Verso 17 y 18 dice, además como que siguen pecando, no solamente se les olvida las cosas, sino que aparte de esto, verso 17,
pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Entonces la rebeldía, después dice en el verso 18, pues tentaron a Dios en su corazón. Entonces la tentación, ¿cómo nosotros tentamos a Dios? Por ejemplo, hay una dificultad, hay una enfermedad, hay algo difícil, la gente sencillamente dice, yo voy, yo salgo, a mí no me interesa, Dios me está cubriendo. Seguro primero le preguntó al Señor, no sea que no sea ese el plan de Dios, tal vez Dios tenga un plan diferente, tal vez Dios tenga un plan de hacer que estemos recogidos en casa y que estemos guardándonos, y a veces las personas empiezan en un proceso de tentar al Señor. Así que es tan importante tener comunión con el Espíritu Santo para poder saber exactamente qué es lo que Dios quiere. Entonces está diciendo, aparte del pecado de haberse vuelto atrás sus armas, aparte de que se olvidaron de todas las cosas buenas de Dios, aparte de eso, ellos vuelven a pecar rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos problemas, que no venga la rebeldía a nuestra vida, que nos mantengamos firmes esperando en el Señor, porque Él es nuestra confianza. Verso 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. Tal vez a veces nosotros tentamos al Señor cuando nosotros le estamos pidiendo al Señor excesos. Nosotros queremos mucho más y queremos más y más y más. Y estamos en el modo denos y queremos ser más y más saciados. Y no estamos pensando en la necesidad de los demás, o que realmente lo que nosotros estamos pidiendo es probablemente vanidad o exceso. Dice el verso 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha hendido la peña, y ha hecho brotar agua, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para el pueblo? Es como cuando alguien recibe bendiciones y está recibiendo bendiciones, pero dice, pero también podrá dar esto, y también podrá dar esto, y ¿por qué no ha dado esto? Y yo quería también esto. Está la palabra siendo enfática, y tal vez nosotros allí nos tenemos que visualizar cuando muchas veces nosotros caemos en ese error. Entonces hay una consecuencia por ese tipo de cosas, por ese tipo de excesos, porque realmente no estamos nosotros como en modo espiritual, sino en un modo de la carne. Dice, por tanto yo Jehová, y se indignó. Imagínense decir esto, ok, abrió la peña, ok, nos dio agua, bueno, pero ¿será que también nos va a dar pan? Sí podrá o no podrá. No dude del poder del Señor, pero además no se exceda. Dice, por tanto yo Jehová, y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. Escuche eso, ¿contra qué? Contra Jacob, con aquel que se engaña a sí mismo. Y el furor subió también contra Israel. ¿Por qué contra Israel? Porque aún teniendo las cosas quería más y tenía dudas si el Señor podía dar más. Por cuanto no habían creído a Dios, dice el verso 22, ni habían confiado en su salvación, a pesar de todas las cosas que le había hecho. Se les había olvidado, pero además pecaron con su boca diciendo, no creo que lo pueda hacer. Verso 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo, habla de la fidelidad de Dios a pesar del pecado del hombre. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Los hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. A pesar de todo, de la infidelidad, de las cosas que dijeron, de la forma que hablaron, como que, no creo que pueda, el Señor lo hizo, pero eso tiene una consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso muestra como cuando nosotros estamos viviendo, queremos vivir la voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad absoluta de Dios y hay una voluntad permisiva. Por supuesto que la voluntad permisiva no es nada bueno. La voluntad permisiva es irnos por un camino de dificultades y de problemas cuando pudimos haber tenido un camino mucho más sencillo, fácil y de bendición. Entonces, el Señor les permite todo lo que quieran, y aún a pesar de sus palabras fuera de respeto y de consideración para con Dios. Pero aquí está la consecuencia. Verso 30 al 33 dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Es decir, aún esos que parecen que son inquebrantables, se quebrantan porque
por el pecado. Verso 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Analicemos esa porción, porque lo que está diciendo el Señor es que muchas veces nosotros recibimos bendición y estamos de bendición en bendición, más sin embargo nosotros estamos no reconociendo las maravillas de Dios, no reconociendo su misericordia, no reconociendo su favor en nuestras vidas. Si nosotros estamos en ese modo, los problemas son, y básicamente aquí habló claramente, es por tanto consumió sus días en vanidades. No sea que nosotros estemos todo el tiempo pensando en vanidades día a día, día a día, y cuando se acumulan las vanidades día a día, día a día, entonces sucede algo más, los años en tribulación. Porque si nosotros orientamos nuestra vida hacia las vanidades cada día, al final, como resultado en el año, solamente habrá tribulación. Pero si el Señor orienta nuestras vidas en su voluntad, en su dirección, en el plan perfecto de Él, en el propósito, en una nueva visión, una nueva, no sé, proyecto, seguro que nosotros no vamos a tener tribulación, sino otro el resultado. Así que mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Ante todo y por todo, reconocer las maravillas del Señor, hablar de los testimonios, hablar de las alabanzas de Él, manifestar en todo tiempo las cosas grandes que Él ha hecho. Dice el verso 34 y 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Qué triste que nosotros tengamos que esperar hasta ver morir personas, que tengamos que ver enfermedad, tribulación y grandes dificultades en nuestra familia para que ahora sí nos acordemos del Señor, ahora sí queramos volvernos hacia Él, ahora sí queramos entender que Él es el refugio y que Él es nuestro redentor. Verso 36 y 37. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Entonces, cuando uno lisonjea a una persona cuando le dice una cosa, pero está pensando otra. Entonces, a veces una persona, ay, tan linda que está, y por dentro, oh, cómo se engordó y cómo se puso de mal. Entonces, esa persona está lisonjeando. Y a veces nosotros también caemos en lisonjear el Señor, porque podemos decir, oh, Señor, tú eres grande, pero realmente nuestro corazón está pensando, oh, no es capaz con esto, mejor no le pido esto, mejor no lo busco en esa situación, porque no sé, pueda que no lo haga. Entonces, mucho cuidado con eso, porque no podemos entrar en eso. Es decir, lisonjear con nuestra boca, mentir con nuestra lengua y que nuestros corazones estén lejos de Él. Por el contrario, tenemos que afirmar el pacto de Dios en nuestra vida. Verso 38 y 39. Habla de la misericordia de Dios, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Aún a pesar de todas esas cosas, el Señor siempre tiene misericordia. El Señor siempre quiere estar allí con nosotros. Una vez más dice, ¿cuántas veces? Sí, vamos a hablar del pecado una vez más, sobre el pecado del pueblo a pesar de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Cada vez que nosotros estamos por desiertos, pasando por desiertos, caemos y nosotros tenemos que evitar completamente caer en esas palabras de rebeldía, esas palabras de no reconocer la grandeza de Dios. Entonces, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. ¿Qué es yermo? Yermo es un terreno que no está cultivado y no se puede cultivar. Es un terreno empobrecido. Entonces, interesante que las rebeldías nuestras en el desierto, cuando el desierto es un proceso a través del cual nosotros podemos llegar a lo prometido. Tenemos promesas y para poder llegar a esas promesas, la tierra prometida o ciertas promesas, a veces tenemos que pasar por un desierto y después de haber pasado ese desierto, entonces alcanzamos esa promesa. Pues bueno, pasaban por el desierto y se rebelaron. Y después de todas maneras pasan por tierras que en algún momento fueron cultivadas, pero ahorita están empobrecidas. Y lo que hacemos es enojar al Señor, no ver que su mano de poder puede hacer mucho más, como hoy lo está viendo Israel, desiertos completamente florecidos, dando fruto hermoso. Verso 41, y volvían a tentarlo a Dios y provocaban al Santo de Israel. Entonces, ¿cómo lo tentaban y cómo lo provocaban? Aquí empieza desde el 42 al 51 a hacer un esbozo de toda esa cantidad de pecados. Lo uno, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando puso, y entonces empieza a decir
¿Qué cosas no se recordó cuando puso? Es decir, en una parte no se acordaron de las cosas buenas que el Señor había hecho. Y aquí va a empezar a decir todas las cosas que hizo contra el enemigo por amor a ellos. Entonces dice, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, los redime del enemigo, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraran. Dio también a la oruga sus frutos y a sus labores la langosta. Es decir, todo lo que el Señor hizo y afectó al enemigo por amor a su pueblo. No nos olvidemos de eso, porque el Señor ha minorizado al enemigo para darnos a nosotros libertad y para redimirnos. Y así hasta el verso 51. El verso 50 remata en el 51 diciendo, hizo morir todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. El Señor destruye. El Señor destruye al enemigo por amor a nosotros. Versos 52 y 53. Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando ahorita, yo sé que el Señor permitió que toda esta historia pasara para que hubiera un testimonio en nuestras vidas, pero hoy nuestros enemigos no son personas físicas, sino que son huestes espirituales de maldad. Así que el Señor puede derribarlos, destruirlos, acabarlos, continuar con todo este proceso, y no nos olvidemos que lo hace día a día. Cuando el Señor vence enfermedades, vicios, no sé, desamor, falta de perdón, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de espíritus los derriba y los acaba. No nos olvidemos de eso. No es que nosotros seamos tan buenos de principio, sino que el Señor ha hecho su obra en nuestra vida. Versos 52 y 53. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuviesen temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Cómo nos guía, cómo nos orienta, que Él no solamente nos saca de un sitio y nos deja tirado, sino que nos pastorea. Versos 54 y 55. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. El Señor lo lleva a uno hasta allí para que uno vea la promesa, para que uno vea, eso es lo que ustedes van a tener. A este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos. El Señor echa a todo el que se interpone entre usted y la promesa que el Señor tiene para su vida. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Él nos hace habitar en las promesas que nos ha hecho. Pero una vez más, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron con sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. En otras palabras, si nosotros no estamos contando los testimonios del Señor, es muy probable que nosotros en algún punto tomemos otros dioses, otros ídolos, otras cosas, y lo pongamos en el lugar que le pertenece solamente al Señor. Verso 59 al 67 habla de las consecuencias de todo eso. Hay unas consecuencias por todo ese pecado. Dice, lo oyó Dios, se enojó y en gran manera aborreció a Israel. ¿Sabe lo que es aborrecer a Israel? Aborrecer es una palabra de no escogencia, entonces empieza a escoger a otros y no a su pueblo. Dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Él puede dejar de estar en medio de nosotros porque nosotros ahorita somos el templo del Señor. Él está supuesto a habitar en nosotros, y si nosotros estamos en pecado y nosotros hemos hecho toda esa clase de rebeliones, pues Él sencillamente se va a alejar y no va a venir a nuestro templo. Dice verso 61, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Que no seamos entregados en manos del enemigo por causa de nuestras rebeliones, de no guardar nuestro pacto, de no contar el testimonio de Dios. Verso 62, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Entonces, escuche esto. Primero los aborrece, después de aborrece ya no viene a encontrarse con ellos, ya su presencia no está allí. Después de eso los pone en cautiverio, es decir, los enemigos, si ya Él no está allí, entonces el enemigo viene, entra, toma control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y por eso hay tantas personas endemoniadas o usadas por los demonios. Y después los entrega a espada y se irrita con su heredad. Y las consecuencias contra los jóvenes, porque dice, el fuego devoró a sus jóvenes, sus vírgenes no fueron loadas, en cantos nupciales sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Es decir, todos vamos a recibir las consecuencias de esa nuestra rebelión.
Versos 65 al 67 nos muestra además, entonces despertó el Señor como quien duerme. Es decir, en medio de todo eso y del enojo y todo eso, Él es como alguien que estaba dormido y se despierta como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Él sabe que parte de todo este problema que nosotros caemos es que el enemigo está trabajando en nuestras vidas, pero él también los juzga a ellos. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Mucho cuidado que nosotros seamos desechados y no seamos escogidos, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Entonces, cuando hablamos nosotros de eso, estamos diciendo que a veces hay una escogencia de mayor a menor. Está Israel, después está Judá, después de Judá está Jerusalén, después de Jerusalén está Sión, el lugar santo. Entonces es como que cada uno muestra la cercanía que nosotros tenemos con Dios. Aquí en este caso dice, no escogió a Judá, perdón, sino que escogió a Judá, la tribu de Judá, el monte Sión, el cual amó. Él escoge a los que están más cerca a su presencia. Verso 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y del 70 al 72 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo. El Señor está mirando en medio de todo el pueblo, donde hay algunos que están por allá guiando ovejas, haciendo cosas, y de allá los hace traer para que apaciente las suyas. Dice, para que apaciente a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Hay una diferencia de ser pueblo y otra cosa es la diferencia de ser heredad. Si queremos ser heredad, somos hijos. O somos pueblo o somos hijos. Si somos pueblo, somos Jacob, pero si somos hijos, somos Israel. Y si somos Israel, tenemos derecho a herencia. Verso 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Si nosotros tomamos un resumen de toda esta porción, nosotros podemos observar cuán importante es que nosotros contemos las alabanzas de Dios, los testimonios de Dios, las maravillas de Él, su potencia, porque cuando nosotros activamos todo esto en nuestra vida, estamos abriendo una puerta, nuestra puerta espiritual, porque nosotros somos puertas eternas, para que las huestes espirituales de Dios vengan a favor nuestro. Así que vamos a hablar de las maravillas de Dios. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones y nos vemos en el próximo estudio para el capítulo 79. Un abrazo. Bye.